El movimiento islamista palestino Hamás se disolvió luego de gobernar la Franja de Gaza durante casi 2 décadas. Ahora la región pasaría a estar dirigida por lo que se llama Comité Nacional para la Administración de Gaza, integrado por tecnócratas palestinos independientes. El comité fue creado por la Junta de Paz, establecida por el presidente Donald Trump durante las negociaciones que terminaron con un alto al fuego entre el grupo islamista e Israel en octubre del 2025. Recordé que el movimiento de resistencia islámica o Hamás fue fundado en 1987, poco después que estalló el primer levantamiento popular palestino contra la ocupación israelí en Gaza y Cisjordania. Bueno, hablemos de ello. La disolución de Hamás es o no es, qué significa ahí en la Franja de Gaza. Saludamos a Moisés Garduño, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en Medio Oriente. Querido Moisés, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Hola Javier, muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte, saludos al auditorio también. Gracias. Ya se nos acabó el Mundial en México, querido Moisés. Bueno, un sabor agridulce, ¿no? Se hicieron cosas muy buenas, Javier, hay escuela, hay algunas figuras que pueden desarrollarse con éxito si son cuidadas, si están en buenas manos, y habrá que cultivar este tipo de habilidades buscando nuevos talentos, ¿no? Dentro de México también, no solamente mandándolos a Europa. El Mundial va bien, creo que hay selecciones que han dado sorpresa como Cabo Verde, la propia selección iraní. México se ha robado los corazones a nivel mundial por la forma en la que jugó y la forma en la que el Estadio Azteca destacó en esta Copa del Mundo, y se está pensando pues en proyectar hacia el 2038 una sede con Centroamérica, lo cual sería fabuloso, sobre todo por la afición y sobre todo para los niños, Javier, que son el verdadero espíritu de no solamente el fútbol, sino de cualquier deporte. Sí, ahí sí, sin duda. No, y también pensaba en lo que pasó con equipos como Irak, como Irán, este, y también no puedo dejar de pensar en la forma tan violenta, en lo personal, que muchos jugadores vivieron las revisiones en Estados Unidos, ¿no? Y en Canadá, ¿eh? Sí, estos actos de discriminación, se atravesó lo político en selecciones como la iraquí, la iraní. Ha habido una serie de polémicas que siguen saliendo, ¿no? Alrededor de Infantino, con esto de las tarjetas rojas, con la comunicación con el presidente estadounidense, como el presidente de la FIFA deja que políticos como Donald Trump intervengan en este tipo de decisiones. Incluso también por ahí hubo una llamada del primer ministro en Reino Unido, presionando para que no se cambiara el horario del juego con México, considerando lo de la lluvia. Es decir, una serie de polémicas. La FIFA es muy grande. Tú mismo has dicho, Javier, que tiene más integrantes que la propia ONU, y seguramente va a haber más cosas conforme vayamos avanzando en el Mundial, y cuando se termine esto van a venir otras dinámicas para ver cuál va a ser la nueva sede y cuál es el futuro del propio Infantino. Sí. Oye, ¿qué tan importante es lo de Hamás y por qué no lo considera importante Israel como que no lo cree? ¿Y qué tan relevante puede ser? Porque además, como sea, Hamás significa algo. Entiendo, puede no gustar violentamente, lo que quieras, pero significa algo dentro de la corriente de vida y de opinión de los árabes, ¿no? Bueno, hay que decir, Javier, que es una movida política por parte de Hamas. En la narrativa oficial, Israel ha dicho que uno de los grandes obstáculos para la reconstrucción de la Franja de Gaza, y que justifica la ocupación militar de la franja en un 60%, es el gobierno de Hamas. Con esta disolución, Hamas lo que busca es deconstruir esa narrativa, diciéndole a Israel que si ya no existe gobierno de Hamas, entonces ahora cuáles van a ser los obstáculos para comenzar con la fase 2 del plan de reconstrucción, y también preguntarle al mundo si va a apoyar una junta tecnocrática palestina sin Hamas, o va a seguir apoyando los planes de Estados Unidos e Israel, o simplemente va a seguir con una opacidad que muchos países han mostrado. En términos concretos, Javier, es muy difícil que jamás se disuelva, hay que decirlo. Reportes locales en el mundo árabe hablan
de un reposicionamiento fáctico por parte de Hamás hasta en un 90% de las 5 localidades en las que se divide la Franja de Gaza. Hay que recordar que Gaza se divide en Gaza del Norte, Ciudad Gaza, Han Yunes, la Franja de Rafah, y bueno, también hay que ver que todas estas zonas son zonas en donde Hamás trató de mitigar el crimen organizado, empezó a pagar nóminas, empezó a expedir documentos de identificación, documentos de viaje, todo lo que implica una gobernabilidad incluso en tiempos de guerra. Ahora Hamás también se ve asfixiado por la cuestión económica, no tiene con qué pagar la nómina, no tiene con qué sostener todo esto que hizo desde octubre del 2023 hasta la fecha y ha decidido dar este paso, desde mi punto de vista, Javier, táctico, para ver si el nuevo comité palestino va a tener ayuda económica internacional y si va a poder hacer todo lo que hacía Hamás en tiempos de guerra, pero ahora con la ayuda de países como Qatar, como Turquía y del propio Estados Unidos, ¿no? Israel lo cataloga como un paso realmente simbólico, no le da mucha importancia, porque también, Javier, y esto creo que es lo más importante, esta disolución no implica que jamás se desarme. Y eso es una de las cosas más importantes en términos de poder fáctico que podemos nosotros mencionar para comprender por qué jamás de este paso, digamos, maquillado y no tanto en realidad concreta hacia una disolución como partido, como movimiento político. Sí. Oye, a ver, digamos, ¿cuándo tenemos que empezar a ver resultados de una cuestión de esta naturaleza? ¿Qué podría pasar entre Israel y Líbano, si pudiera pasar algo ahí? ¿Y qué dirá de todo esto Trump? ¿Es un triunfo de Trump o qué es lo que tendríamos que ver en términos globales de las futuras estrategias? Son dos dinámicas, Javier. Una es la de Estados Unidos con el gobierno de Líbano, encabezado por el señor Ayun, y el Estado de Israel, para tratar de desarmar a Hezbollah y a Hamas particularmente, aunque también hay otras 15 facciones palestinas que siguen armadas tratando de pues, resistir la ocupación militar del 60% de la franja. Y por otro lado, pues es la dinámica iraní, que ahora pues sigue tratando de ampliar su esfera de influencia política en Líbano. Si la audiencia se da cuenta, esto es muy interesante, hablando ya no solo de la defensa de Hezbollah, sino de la defensa de Líbano. Esto es muy interesante por parte de Irán, porque está cambiando una narrativa de apoyo hacia un proxy, como lo ha sido Hezbollah desde los años 80, hacia un aspecto que tiene que ver con la soberanía de todo Líbano, para evitar una guerra civil, polarización o divisiones aún más profundas de las que tenemos lamentablemente en Líbano. Sí, Esas dos fuerzas todavía están en coexistencia y en pugna, Javier. sí. Y lamentablemente no vamos a ver ningún tipo de resultados mientras siga habiendo ocupación, bombardeos, asesinatos selectivos, Wow. presos políticos y acuerdos de paz que no llevan a ninguna parte porque siempre alguien detona un misil echando para atrás los avances que se logran en 1 o 2 semanas. Hoy se habla de un ataque en el estrecho de Hormuz a un barco por parte de Estados Unidos. Que es un ejemplo de lo que tenemos mientras hay negociaciones, también hay tensiones. No se llega a una guerra total de escaladas como las que vimos lamentablemente el 28 de febrero, pero tampoco se llega a conseguir uno o dos de los 14 puntos que establece pues, el acuerdo de paz entre Estados Claro. Unidos e Irán. Y al mismo tiempo, mientras Irán hace este tipo de ataques, celebra el funeral multitudinario de Ali Khamenei y Estados Unidos su independencia número 250. Es así de compleja como está la dinámica en estos momentos, Javier. Sí, oye, a ver, aquí la otra parte se concentra, digamos, estos 60 días, ¿no? Del memorándum de entendimiento. ¿Aquí se habrá avanzado algo o todavía no se ha avanzado? ¿O esto podría ser parte del entendimiento, esto que tiene que ver con Hamas en Palestina? Yo profundamente lo que opino, Javier, es que creo que se trata de una pausa táctica. Yo hasta estos momentos, con lo que he visto de Donald Trump, de su equipo de negociadores, de Jared Kushner, Sí, que no es un especialista en caracteres nucleares, creo que es una pausa táctica que está destinada a llenar los vacíos energéticos que muchos países europeos tuvieron durante la crisis del 28 de febrero.
Creo que se está ocupando tiempo para decirle a las armamentistas que tienen que acelerar la producción de municiones, que es un aspecto estratégico muy delicado para los Estados Unidos y que le tiene que meter velocidad si quiere mantener pues su statu quo disuasivo en la región y quiere ayudar también a su aliado indiscutible que es Israel. Y mientras esto nos demuestre que hay asesinatos, como decía, pues lamentablemente va a dar la razón, Javier. Ahora hay enormes contratos por parte de compañías de las grandes en Estados Unidos trabajando a marchas forzadas para producir nuevos misiles, para investigar en balística, para implementar en hipersónicos, y esto es algo que Estados Unidos está haciendo desde el primer día que se firmó el cese al fuego del memorándum de entendimiento. Irán creo que está haciendo lo propio, Javier, con sus aliados en China, reabasteciendo misiles en ciudades subterráneas porque no hay confianza en Donald Trump, ni tampoco en Netanyahu, y por supuesto, tampoco en los iraníes por parte de estos grupos. Bueno, oye, seguiremos en el día tras día, ¿verdad? Lamentablemente sí, hay que tratar de interpretar cada pista que los políticos o estas figuras políticas ofrecen. Hay mucha información clasificada. Nosotros tenemos que interpretar fuentes abiertas. Hay cosas que simplemente no sabemos. Hay llamadas telefónicas que se hacen y que no conocemos realmente los detalles. Pero aún así podemos decir que Irán mantiene el control del estrecho de Hormuz. Los precios del petróleo siguen estando altos, los mercados energéticos siguen afectados porque cada vez que hay tensiones como la de hoy, irremediablemente los mercados reaccionan y pues estas son las cosas que nosotros tenemos para trabajar porque ahorita hablar de paz, Javier, no es posible, aunque uno quisiera hablar de rutas concretas, de pactos, de sesiones. Lamentablemente no hay señales claras de Sí. una pacificación, de un compromiso integral porque, por ejemplo, los Estados Unidos todavía mantienen más de 25,000 tropas estacionadas en Medio Oriente y todavía tienen armamento viajando de Europa, de Estados Unidos a Europa y de Europa al Medio Oriente con sus aliados. Países como Emiratos Árabes Unidos se acaban de salir de la OPEP. Claro, Eso claro. es increíble también, en el entendido de que ellos van a buscar su propia cuota de producción, sus propios precios, detonando también los principales acuerdos que puede haber entre Rusia y Arabia Saudita, que son los principales actores que determinan todo lo que se lleva a cabo en la OPEP. Y esto, pues, no es sinónimo de paz, Javier, sino de una dinámica de negociaciones y tensiones. Sí, eso no va a parar. Y las elecciones a la vuelta de la esquina en Estados Unidos, ¿no? Sí, además, ¿no? Trump va a tratar de utilizar la final del Mundial, ya lo veremos, mostrando su figura o ofreciendo la Copa del Mundo al ganador, tratando de hacer un marketing político de que él está manejando los hilos, un trabajo de marketing muy poderoso que es caracterizado ya por Donald Trump y sus asesores, que por más que ha querido tener influencia en el Golfo Pérsico, no le han salido las cosas como él pensó que podrían haber salido. Sí, Vamos a ver cuántos puntos recupera, sí. si Gianni Infantino le va a ayudar o no en esta dupla que han hecho. Y bueno, todavía falta un trecho de aquí a noviembre para Sí. eso, querido Javier. Bueno, ya están fuera los estadounidenses, perdieron hoy, ¿no? Con Bélgica 4-1, Ya. lo que ya también lo saca de la jugada para estar pidiendo que pongan y quiten tarjetas rojas, ¿no? No, y además la forma en la que perdieron con Bélgica, ¿no? En una, digamos, muestra de autoridad por parte del equipo europeo frente a Estados Unidos, que por más que implementó estrategias tácticas no pudo, y ahí también se ve el lugar que tiene Estados Unidos al perder 4-1, y también como México perdió, ¿no? 3-2 con Inglaterra en el Azteca, en dos juegos que mostraron dinámicas muy distintas de lo que es el fútbol en México y en Estados Unidos, Javier. Te mando un gran saludo, Moisés, que tengas muy buena noche. Gracias. Igualmente, querido Javier, muy buenas noches.